Estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él nos proporciona cada día, por el ánimo que pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, para seguir compartiendo esta serie de reflexiones que semanalmente la Iglesia Bautista de Rivas comparte con cada uno de ustedes. Como hemos estado abordando temas que se desprenden de la teología de los reformadores, pues ahora queremos hablar sobre la Iglesia reformada, siempre reformándose. Aclaramos lo siguiente: existe una denominación que se conoce, sobre todo en Europa, como Iglesia Reformada, que es de origen calvinista, que es uno de los reformadores, llamado Juan Calvino. Pero queremos decirles que no tenemos que ver absolutamente nada con la Iglesia Reformada. Posiblemente hay algunos temas bíblicos en los cuales podemos transigir sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Y en este sentido, pues yo creo que tenemos que ser abiertos a buscar los puntos de encuentro, los puntos de convergencia, sobre todo en la doctrina que está fundamentada de manera muy, pero muy directa en las Sagradas Escrituras. Es decir, que aunque seamos de distintas denominaciones, hay ciertos temas doctrinales en los cuales no tenemos ninguna dificultad, ningún problema. Por ejemplo, ya lo decíamos, el tema de la sola Escritura, es decir, solo la Biblia. Perfectamente, la gran mayoría de las iglesias protestantes, pues tomamos como única norma de fe y conducta la Biblia. Cuando hablamos de la gracia, no hay ninguna dificultad tampoco. Y sucesivamente, pues hay algunos temas ahí que nos permiten comunicarnos sin ninguna dificultad. El problema es cuando ya nos desviamos de la Biblia. Y eso sucede, y aquí voy a aclarar algo que es sumamente importante. Se le llama secta a aquellos grupos religiosos que siguen a determinado líder o fundador. A eso se le llama secta, y hay que buscarlo. Hasta en el diccionario en latín se puede verificar eso. Las denominaciones tienen otro carácter. ¿Por qué? Porque las denominaciones seguimos a nuestro Señor Jesucristo, es decir, el líder, el fundador, diríamos nosotros, es Jesucristo, porque seguimos la palabra del Señor y también la de los apóstoles. En ese sentido también podemos decir que somos apostólicos. ¿Por qué? Porque seguimos la doctrina de los apóstoles. No así, hago la aclaración, hay una denominación también que se conoce como apostólico, que ellos tienen su propia estructura, su propia doctrina, sus propios principios, que en algún sentido ya diferimos, en algún sentido, siempre partiendo de la Biblia. Porque algunos dicen, bueno, pero ¿quién tiene la razón? Pues la Biblia. La Biblia es la que tiene la razón. Si nosotros seguimos lo que dice la Biblia, pues estamos bien. No hay ningún problema, ningún problema. Y en ese sentido, un auténtico cristiano es aquel que ejerce, realiza y practica el amor cristiano, que obedece la palabra, que es fiel. Amor, obediencia y fidelidad son tres requisitos básicos
para ser un auténtico cristiano. Entonces, volviendo al tema de la iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Por qué reformándose? Porque la iglesia tiene que desenvolverse en todas las circunstancias, y eso lo hemos visto a través de toda la historia de la iglesia, desde que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, allá junto con sus discípulos, lo que se conoce como la iglesia preapostólica, que fue integrada por 13 miembros, los 12 apóstoles más Jesucristo, que también fue apóstol, por lo que dice Hebreo. En Hebreo se puede verificar y lo vamos a señalar aquí para que nos demos cuenta de que Jesucristo también fue un apóstol enviado por Dios, desde luego, y lo que nombró el Señor, pues sencillamente diríamos fueron los 12. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Estoy leyendo en el capítulo 2 de Hebreo. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice aquí la palabra del Señor, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, capítulo 3 de Hebreo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por eso decimos que la primera iglesia que fue organizada, que fue constituida por Jesús y los 12, fueron 13 los apóstoles. Jesús, enviado del Padre. Los 12 enviados por Jesús. Eso es todo y ahí no hay ninguna dificultad. Entonces, otra consigna de la Reforma, cuya importancia no puede ser exagerada, decía lo siguiente: Iglesia reformada siempre reformándose. Y decimos esto porque a través de la historia de la humanidad, la iglesia siempre ha dado una respuesta a las demandas, a los problemas, a las dificultades, partiendo siempre de lo que dice la Biblia. Por eso la iglesia debe ser bíblica, profética y carismática. Lo hemos dicho en distintas ocasiones. Resulta impresionante que los reformadores del siglo XVI hayan tenido la humildad y la flexibilidad de ver su movimiento como inconcluso. Es decir, ellos no dijeron hasta aquí llegamos, hasta aquí termina nuestra tarea. No, precisamente porque se usa un gerundio, reformándose. La iglesia reformada siempre reformándose, con necesidad de continua revisión. Y eso parte precisamente de lo que dice San Pablo también allá a los romanos en el capítulo 12, que nos exhorta y nos dice lo siguiente en el capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Por eso la iglesia tiene que ir marcando el paso de acuerdo a los momentos, distintos momentos que estamos viviendo en la historia. Pero ese paso debe estar marcado por lo que dice la Biblia, no por lo que dice el mundo, que ese es otro gran problema que nos encontramos ahora, en la actualidad. Es decir, estamos llevando el mundo a la iglesia, y eso es absurdo, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, dice Jeremías. Y entonces, por eso es que debe haber una continua revisión, pero insistimos, partiendo de lo que dice la Biblia. ¿Sabían que su encuentro con la palabra de Dios, digo los reformadores, ¿verdad?, habían introducido en la historia nuevas fuerzas de transformación, pero no tenían ilusiones de haber concluido su tarea? Por lo menos en los mejores momentos, no habían considerado ellos que habían concluido, que habían terminado, que daban ya por finalizada su tarea. Su gran mérito histórico fue de haber hecho un buen comienzo, muy dinámico, y precisamente de no pretender haber dicho la última palabra, esa que se usa per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Y eso es algo muy, pero muy especial. Y algo bueno es el buen comienzo. Creo que los holandeses tienen una expresión que siempre me ha impresionado. Cuando se empieza bien una tarea, se ha logrado ya la mitad de ella. Vean qué interesante que es eso. Cuando se empieza bien una tarea, ya se ha logrado la mitad de ella. Muy bien, entonces hay un fenómeno típico en los movimientos históricos que consiste en que después de comenzar con la espontánea creatividad de una búsqueda dinámica, poco a poco se van institucionalizando hasta perder casi totalmente la flexibilidad de sus inicios y su original capacidad de sorprender. En muchos casos, este proceso termina en un estado senil de arterioesclerosis institucional. Hay una especie, diríamos, de fosilización de la iglesia. La iglesia se inició como un movimiento, no como una institución, porque ya cuando viene la institución, la organización así muy rígida, muy drástica, como que se pierde la visión de la misión, y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia hoy en día. Es decir, que nos detenemos más en el aspecto organizativo, que eso está correcto, porque donde hay orden está Dios. Pero el problema es cuando esa organización se vuelve tan rígida, tan inflexible, que no responde al espíritu original de la iglesia, de ese movimiento permanente, constante, como el palpitar del corazón, que siempre debe estar en constante movimiento. Entonces hay que evitar esa arterioesclerosis institucional, esa fosilización, esa petrificación, ese anquilosamiento de la iglesia. Por eso insistimos, la iglesia reformada siempre reformándose, pero partiendo de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. De hecho, esto es lo que pasó en gran parte con la Reforma Protestante. Sus sucesores redujeron los explosivos descubrimientos de los fundadores
especialmente lo que se conoce la teología irregular de Lutero mismo, en un nuevo escolasticismo ortodoxo, la escuela rígida, la escuela que no cambia, la escuela que es así, que está encajonada, que está en ciertos moldes que no permiten que la obra del Señor siga. Es decir, el problema es que ya viene y lo que se conoce el cuño literal luterano o el cuño calvinista y quién sabe cuántos cuños más que han surgido precisamente de esa iglesia que se anquilosa, que se petrifica, que se paraliza y que se olvida de la verdadera misión que el Señor nos ha encargado. Gracias, Señor, porque en medio de todos los tiempos y circunstancias, tu iglesia sigue hacia adelante. Porque en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar la palabra de esperanza. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de la iglesia que tú estableciste en esta tierra, hemos podido desarrollar el ministerio cristiano tratando de hacer tu santa y divina voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo sal y luz en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén.